Hermano, muy buenas tardes. Tengo las 6 de la tarde con 0 minutos aquí desde el sur de California. Aquí para ustedes en la página Conociendo el Presbiterianismo Reformado. El tema de hoy tiene que ver con el decreto eterno de Dios en referencia a la predestinación. Es un tema muy interesante, importante, un tema fundamental dentro de la doctrina cristiana reformada y que ha sido motivo de debate inclusive dentro de la iglesia en este aspecto, porque como que en algunos círculos, diríamos pelagianos, semi-pelagianos, arminianos, o se oponen o lo entienden de una forma incorrecta. Bueno, yo voy a usar en la confesión de fe de Westminster, voy a usar la confesión de fe de Westminster, el capítulo 3 del decreto eterno de Dios, del decreto eterno de Dios, y de esa forma entonces vamos a estudiar y leer lo que dice la confesión de fe de Westminster referente a la predestinación que está dentro del encabezamiento el decreto eterno de Dios. Es un tema muy, pero muy fascinante, importante para poder entender ese tema. Y bueno, vamos a hacer una oración antes de seguir. Y me acompañan todos ustedes. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que este momento, Señor, sea un momento de edificación espiritual, también mental, para poder entender uno de los temas importantes en cuanto a los decretos tuyos. Ayúdanos a entender y que nuestra mente esté enfocada y concentrada en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no voy a hablar de todo lo que dice ese capítulo, la sección 3, pero voy a tomar lo que tiene que ver con la predestinación. Creo que es un tema muy importante. Y empecemos. Sección 3 de la confesión de fe de Westminster dice así: por decreto de Dios, ¿se entiende?, la manifestación de su gloria. Algunos hombres y ángeles están predestinados para vida eterna y otros predestinados para la muerte eterna. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Ahora, hay textos ahí. Yo quisiera que ustedes me acompañen. Hay textos, a ver, ¿dónde está? Tengo aquí la escritura, tengo, bueno, la vida de la Peshita, pero también tengo conmigo la versión en la internet de la Reina Valera y también de vamos a ver, voy a poner Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Entonces déjeme leer el encabezamiento que dice así: por decreto de Dios, se entiende, para la manifestación de su gloria, que algunos hombres y ángeles están predestinados para vida eterna y otros predestinados para la muerte eterna. Vamos a ver Tito 5:21. No, perdón, 1 de Timoteo 5:21. No hay Tito 5:21. 1 de Timoteo 5:21 dice así: te encargo en la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y de sus ángeles elegidos, que guardes estas cosas, que no seas prejuicioso en tu modo de pensar,
no haciendo nada con parcialidad. La palabra clave, la frase clave es ángeles escogidos, que es lo que tiene que ver en cuanto a ese encabezamiento. Vamos a Romanos 9, 22, 23. Romanos capítulo 9, 22, 23. Estoy leyendo los textos que ellos ponen. Dice, pero verdaderamente Dios quiso, para mostrar su ira y dar a conocer su poder en su inmensa paciencia, traer ira, escuche bien, sobre los vasos de ira que estaban listos para la destrucción. Fíjese esa frase, la última. Traer ira sobre los vasos de ira que estaban listos para la destrucción. 23. Y derramar su misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios para gloria. Si se dan cuenta, en estos dos textos, el primero, 22, habla de vasos de ira que estaban listos para la destrucción. O sea, su fin es destrucción. En el segundo versículo, 23, habla de los vasos de misericordia, cuyo propósito es para la gloria de Dios, que prácticamente es lo que está basándose esos dos textos, corroborando lo que dice la sección 3 de la Confesión de Westminster. Sigamos. Dice, aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, aquellos de la gran masa de humanidad caída, todos sin excepción, aquellos, o sea, un grupo de toda la masa que están predestinados para vida, Dios, antes de que fuera puesta la fundación del mundo, de acuerdo con su propósito eterno, fíjese esto, de acuerdo con su propósito eterno e inmutable, o sea que no cambia. Esto es muy importante, de acuerdo a ese propósito, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, ha escogido en Cristo, mira lo que dice, ha escogido en Cristo, uno, por su propia gracia y amor gratuito, sin ninguna previsión de fe. Esto está contestando a los socinianos y al catolicismo romano, ¿no? Y al arminianismo, obviamente. Sin ninguna previsión de fe. ¿Qué quiere decir previsión de fe? Pre, es dos palabras compuestas, significa mirar de antemano. Porque la teología arminiana dice que Dios escoge porque Él previó los que iban a creer en Él. Y como Él sabe quiénes van a creer en Él, entonces Él los escoge. Bueno, en realidad no es elección propia, porque los que eligieron fueron ellos mismos el hombre. Solamente Dios lo que hace es elegir, pero los que ya eligieron a Él, o sea, Dios no hace la elección. Los teólogos de Westminster dicen que no es así. Dios no lo hace por una previsión de fe o de buenas obras, o por la perseverancia en cualquiera de ellas, o cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causa que lo muevan a ello. O sea, no hay nada en la criatura, en el ser humano, que sea la causa para la elección, o que Dios tome y diga, bueno, voy a tomar el mérito de él, la obra de esta persona, o algo en el hombre como la causa de mi elección. No. Absolutamente no. La causa de la elección, como dice aquí, es su propósito eterno, inmutable, su consejo eterno, el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Nada más. ¿Dónde lo vemos eso? Bueno, vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo del 4, 9, y esto es muy interesante, muy bueno. Dice el 4, según nos escogió, Pablo hablando, de antemano, con anterioridad, en Él es Cristo, desde antes de que el mundo fuera establecido, o desde antes de la fundación del mundo, es lo que está diciendo ahí. ¿Para qué? O sea, con el propósito. El para qué es propósito.
fuéramos santos y irreprensibles delante de Él. O sea, cuando alguien le pregunta, ¿por qué nos eligió? Bueno, no se haga problemas. La respuesta es en el versículo 4. ¿Para qué? Cada vez que hay un para qué implica propósito. Es como que alguien le dice, ¿y para qué quiero que estudie? ¿O para qué quieres que yo estudie? Bueno, el propósito es para que obtengas información, crezcas en conocimiento. ¿Para qué? En este caso, Dios nos escoge para que fuéramos santos y irreprensibles delante de Él. Versículo 9. En Él, o sea, en Cristo, cada vez que dice en Él, en Cristo, Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad. O sea, si alguien le dice, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? En Cristo. ¿Y cómo sabes dónde dice eso? Efesios 1:9. ¿Qué dice ahí? En Él, que es Cristo, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano, fíjese, para llevarlo a cabo en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. O sea, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había preplaneado, preordenado, predestinado que en Cristo, ¿ok? Que en Cristo Él nos va a dar a conocer su voluntad. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Otro pasaje está en Romanos 8:30, libro de Romanos. 8:30 dice así: porque a los que designó Dios anticipadamente, fíjese, anticipadamente, Él, Dios, los llamó. Y dice, y a los que llama, o sea, Dios, justifica. Y a los que justifica, los glorifica. O sea, el plan eterno de Dios, según Pablo, esto es según Pablo, no es algo que Dios va a cambiar, no es algo mutable, no es algo, diríamos, temporal, sino que está fundamentado en el decreto eterno inmutable de Dios, según su beneplácito, su sabiduría eterna. Y esto es realmente el fundamento de la seguridad del creyente en Cristo. Esto lo está enseñando Pablo. Y es importante porque aquí se hace la distinción entre la naturaleza de Dios mismo y lo que es el hombre como criatura. El hombre como criatura, nosotros no somos Dios, somos limitados. No tenemos el carácter santo perfecto de Dios. Pero Dios, por el hecho mismo de ser Dios, por definición, lo que Él planea de antemano, o preplanea, o predetermina, o predestina, lo hace. Y lo que hace es porque anteriormente lo pensó. En otras palabras, lo que Él piensa lo hace, y lo que hace es porque lo pensó. Ahora, esto puede caer tal vez para muchos en un aspecto filosófico, ¿no? Bueno, estamos filosofando, pero aún así, si es filosofía, no es algo que el hombre lo inventó. A diferencia de la filosofía humana, en donde los pensadores durante siglos reflexionan, crean filosofías, un sistema de pensamiento, pero como es humano, pueden ellos inclusive cambiarlo, modificarlo, hasta rechazarlo por último, porque viene del pensamiento humano. En cuanto a Dios, a las Escrituras, es revelación de Dios. Y lo que es revelado por Dios es la mente de Dios. Oiga, Dios nos está dando a conocer su voluntad en Cristo. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Qué más? Segunda de Timoteo 1:9. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, del 8, no te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, pues del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero por causa de él, más bien soporta las adversidades, dice, por causa del Evangelio mediante el poder de Dios. ¿Ok? Dios nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo. No según nuestras obras, sino, aquí está la clave, según su voluntad y su gracia. O sea, aquí hace la distinción Pablo
entre la causa, ¿no?, del llamamiento de Dios. La causa no está en nosotros, o sea, Él nos llama porque nos vio algo bueno en nosotros, algún mérito. Él nos llama por su propia voluntad y su gracia, el cual fue dada en Jesucristo. Pero mira lo que dice aquí: desde antes del tiempo de las eternidades. En otras palabras, desde antes de la fundación del tiempo, que viene a ser el mismo pensamiento que dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 9. Voy a subrayar, si tienen aquí su marcador. Ahora, esto es sabiduría, hermano. ¿Se dan cuenta cómo leyendo las Escrituras uno va descubriendo muchas cosas? Y dice el 10, siendo ahora manifestada por la revelación, apocalipsis, algo que se descubre, de nuestro Salvador Jesucristo, quien, Jesús, habiendo abolido la muerte por la resurrección, manifestó la vida y la incorruptibilidad mediante el Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo? Que prácticamente en Cristo somos vencedores sobre la muerte, conocemos la voluntad de Dios y somos elegidos por la voluntad y la gracia de Dios en Jesucristo, y no por algo que hayamos hecho o que Dios haya visto en nosotros. Ahora, esto es muy importante, porque Dios no depende de algo que Él vio de antemano en nosotros para llamarnos. Y básicamente esta es la diferencia, el meollo de lo que es la predestinación. Nos predestina no en base a lo que Él vio en el futuro que vamos a hacer o lo bueno que vamos a hacer, sino en base a su propia voluntad santa, inmutable y perfecta. Eso inclusive lo dice el gran Turretín, como puse en la mañana. El gran reformador Francis Turretín enseñó así. Entonces, ya que Dios, de acuerdo al apóstol Pablo, en su voluntad inmutable y perfecta, nos ha escogido en Cristo, entonces nuestra salvación está segura. Porque no es en base a nuestro mérito. Si fuera nuestro mérito, entonces, oiga, hoy día nos escoge, mañana se lamenta porque dice, bueno, acabas de fallar, acabas de violar mi ley, ya que mi salvación o mi llamado es contingente a tu obediencia y me has desobedecido, entonces ya estás fuera de mi llamado. No es así. Eso es fundamental en Dios mismo. O sea, nuestro llamado no depende de nosotros, sino en la perfecta voluntad de Dios. Esto es algo que hay que tener en cuenta. La siguiente entrada está en la entrada número 6 de la sección 3, dice: así como Dios designó a los elegidos para su gloria, así Él, Dios, por el propósito eterno y más libre de su voluntad, fíjese, preordenó todos los medios para ello. Fíjese lo que dice: preordenó todos los medios para ello. Voy a leer esa parte despacio. Así como Dios designó a los elegidos para su gloria, Él designó de antemano a los elegidos, quienes de la gran masa de humanidad Él elige por su voluntad, no porque vio en los elegidos algo bueno, sino porque lo elige por su voluntad, por su propósito eterno y más libre de su voluntad. Esto va más allá de la comprensión humana. O sea, del punto de vista filosófico, el hombre puede pensar, puede cavilar, reflexionar y romperse la cabeza y decir, pero ¿cómo es posible? ¿Quiere decir que el más vil de los hombres pudo haber sido llamado por Dios? Exacto. Exacto. Pero no quiere decir que Él llama a todos, pero llama a los más viles. Porque Dios es llamado de un grupo de la humanidad. Y no lo llama por gracia, sino porque Él quiere, por su propio, no lo llama por mérito, sino por gracia, por su propia voluntad. Ahora,
¿Por qué se dice eso? Porque alguien puede objetar y decir, bueno, si es así, ¿por qué no llama a todos? ¿No? Inclusive muchos van y dicen, bueno, si es un Dios justo, pues que llame a todos. Es injusto que solamente escoja, digamos, a él y no a él, ya que los dos están, diríamos, viles, corruptos, porque a él y a él no, o sea, está haciendo acepción de personas. En realidad no. Primeramente porque no merecemos ser llamados. Uno. La injusticia de Dios sería que Él hubiera dicho, ok, les voy a elegirlos en base a su mérito, a la obra que ustedes hacen. Supongamos que éste hace más buenas obras que Él. Y Dios dice, bueno, ya he visto quién hace más obras y he visto el que no hace muchas buenas obras. Así que viene mi parte de elección. Claro, Él sabe que hizo más obras, va a decir, bueno, me va a escoger a mí. Y Dios decide escoger a Él. Y Él va a decir, Dios, tú dijiste al que hace más obras y mejor, tú lo vas a escoger. Él no hizo nada. Y tú le escoges a Él, eso es injusto. Bueno, exacto. Si Dios hubiera determinado a escoger así y no va de acuerdo a eso, sería injusto. Pero Dios no determina la elección en base a nosotros o a nuestras obras, sino en base a Él, a su propia voluntad. Inviolable, inmutable y propósito eterno. Entonces, ya que todos estamos en el mismo nivel, Él determina a quién y a quién no. O sea, el que es escogido no puede decir, mira, me escogió porque soy mejor que tú. Y tampoco el que no es escogido puede decir, bueno, Dios, yo soy mejor que Él. Y la escoges a Él. No. Es su santa voluntad, propósito eterno, que Él decida hacer eso porque, por definición que es Dios, Él tiene poder para hacerlo. Y lo hace por gracia. ¿Qué dice? Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Aquí están haciendo otra diferencia. Los elegidos, que hemos caído espiritualmente, moralmente, por Adán, somos los elegidos, pero somos elegidos en Cristo. Caemos en Adán, elegidos en Cristo. Caemos en Adán, elegidos en Cristo. Estos son efectivamente llamados a la fe en Cristo. Es otra cosa muy importante. Aquellos que son elegidos son llamados a la fe, efectivamente. O sea, nadie que es llamado o elegido y es llamado a la fe va a decir, ¿sabes qué? No quiero creer. Yo sé que me elegiste, tú fuiste bueno conmigo, Dios, te agradezco, es más, te agradezco, pero no quiero creer. Eso no va a pasar. Nunca ha pasado y nunca pasará. El que es escogido es llamado por Dios. Y el que es llamado por Dios cree en el Evangelio. Y es llamado a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Una vez que somos llamados, somos justificados. Una vez que somos justificados, somos adoptados como hijos suyos. Una vez que somos adoptados, somos santificados. Somos guardados por su poder, la preservación de los santos, por medio de la fe para salvación. Para salvación. Así también ninguno otro es redimido por Cristo, es decir, efectivamente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvos, sino solo los elegidos. ¿Qué es lo que dice la última parte? De que ya que Dios preordena, determina quiénes del gran resto de la humanidad van a ser llamados a creer en Cristo, no existe otro medio aparte de Cristo para ser redimido, llamados, justificados, adoptados, santificados y glorificados y salvos, excepto los que somos elegidos en Cristo. Y aquellos que somos elegidos en Cristo hemos sido desde antes predestinados. Ahora, la
versión arminiana dice, sí, ellos creen esto. Pero ellos ponen la causa de la elección en la previsión de Dios. O sea, él mira de antemano quiénes de toda la raza de la humanidad va a creer en él. ¿Se dan cuenta? Mire bien lo que dice. Dios mira de antemano quiénes de toda la muchedumbre creen en él. O sea, que él está mirando, oh, ahí hay uno que cree en mí, a él le voy a elegir. Pero mire, yo le elijo porque él creyó en mí. La Biblia enseña diferente. La Biblia dice, Dios elige para que crea en él, que es diferente. O sea, en vez que el llamado sea por causa de la fe del hombre, la Biblia enseña que el llamado es para que el hombre crea en Dios. Es totalmente diferente. Porque en el caso arminiano, él cree, Dios sabe que él cree y le dice, bueno, te elijo porque tú creíste en mí. Bueno, en realidad no es elección verdadera. Porque el hombre eligió creer en Dios. Dios no hizo nada. Simplemente él dice, él, diríamos, selecciona a los que ya creyeron en él o eligieron en él. O sea que Dios no hizo nada. O sea, ¿quién se lleva la gloria? El hombre, porque él eligió. La Biblia, los reformadores creemos que si bien es cierto Dios es y sabe quiénes van a creer, no lo hace en base a lo que él sabe quiénes van a creer, sino en base a su propia voluntad, su beneplácito, para que aquellos que él elija crean en él, que es diferente. En ese caso, el que hace toda la obra de principio a fin es Dios, y el que se lleva la gloria y la honra es Dios. Es muy importante que se tiene que entender. Por eso dice, ningún otro, aparte de los llamados, son redimidos, llamados, justificados, adoptados, santificados y salvos. Nadie va a ser salvo fuera del llamado de Dios. Aquellos que son llamados en Cristo son aquellos que van a ser justificados, adoptados, santificados, glorificados y obviamente salvos. Es muy importante que se tenga en cuenta. Vamos a ver unos textos. Vamos a ver en 1 Pedro 1:2. Libro de 1 Pedro 1:2 dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos, peregrinos, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, eso es el Asia Menor, que fueron, escuchen bien, escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para que sean obedientes, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. En este caso está viendo de que Dios los escoge sabiendo, Él sabía quiénes van a ser escogidos, pero no está diciendo que los escoge porque ellos van a creer, porque dice, para que el propósito sean obedientes, rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Esto es exactamente lo que está hablando acerca de la predestinación de Dios antes de la fundación del mundo. Ya leímos Efesios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:9? Primera de Tesalonicenses 5:9-10. Dice, porque Dios no nos ha designado para la ira. Fíjese, no nos ha creado para ira, sino para propósito, poseer salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay dos cosas que Pedro está hablando. Primeramente está hablando de dos designios. Uno, designio para ira y designio para salvación. Los llamados en Cristo son designados
para salvación, no para la ira. Ahí lo dice. Pueden ustedes subrayar, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:9. Pueden ponerlo ahí. No. Otro texto. Tito 2:14, el libro de Tito. Aquí estoy. ¿Dónde está? Aquí está. Tito 2:14 dice así. Del 12 al 14, para ver el contexto, instruyéndonos que renunciando a la impiedad y a los apetitos mundanos, vivamos sobriamente en este mundo, rectamente y en reverencia a Dios, a la expectativa de la esperanza bendita y la manifestación, fíjese bien, gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. A la expectativa de la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del gran Dios Salvador nuestro Señor Jesucristo, fíjese, a quien se ofreció, versículo 14, a sí mismo, por nosotros, para liberarnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. O sea, Él nos llama, nos purifica para buenas obras. No nos purifica por nuestras buenas obras, que es diferente, sino para buenas obras. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, la redención en Cristo no es en base a que estamos haciendo algo bueno, sino para hacer buenas obras. En el primer caso, la gloria es del hombre, porque Él vio mis buenas obras y me elige. En el segundo caso, la gloria es para el Señor. Él me libera para buenas obras. Y eso es nuestra posición en Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Juan 10:26. ¿Qué es lo que dice en Juan 10:26? Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 10. Versículo 26 dice así. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Fíjese lo que dice Jesús a los judíos. Jesús está diciendo, la razón que ustedes no creen en mí es porque no son mis ovejas. Fíjese la fuerza de esa declaración. Como los he dicho, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué es lo que está diciendo ahí eso? O sea, la fe, aquel que no es llamado a creer en Cristo, no va a creer en Él. Es una prueba contundente en contra de la libre voluntad humana o libre albedrío. Yo creo porque quiero creer o cuando me da la gana. No existe eso. No cree porque no es del Señor, simplemente. El Señor llama. ¿Es injusto? No, porque nadie es mejor. El que es llamado no es porque es mejor que el otro, sino por la misericordia. Ahora, el que es llamado lo hace para ser como el Señor, para buenas obras, que es diferente. O sea, ya no está en el mismo nivel del no llamado, porque el no llamado permanece bajo la ira de Dios. El llamado ya no está bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia de Dios. Eso es muy importante que se sepa. Por último, dice, el resto de la humanidad, Dios se complació de acuerdo con el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual Él extiende o retiene misericordia. Fíjese, por el cual Él extiende, pero o retiene la misericordia. En otras palabras, Él es el que decide a quién le da su gracia y a quién no le da su gracia. ¿Me entiende? Es como un grupo y yo vengo con, digamos, con regalos. Yo vengo con regalos, yo ofrezco, este es mío, de nadie más. Y yo decido, esto es para ti. Esto no es para ti. Oh, ese es para el que está allá. O sea, Dios tiene el poder de ofrecer a quien Él quiere su salvación y retener a quien Él no quiere. Y dice, ¿cómo le place?
para la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas. Él pasa por alto a algunos y los ordena para deshonra e ira por su pecado. Fíjese, para la alabanza de la gloria de su gracia y de su justicia. Ahora, es interesante porque uno dice, bueno, yo no veo nada de gracia ahí. Yo no veo nada de justicia. ¿Cómo Dios se va a gozar, se va a gloriar cuando no salva a todos? Es que volvamos al punto, Él no tiene que salvar porque no hay en nosotros algo meritorio que Dios diga, a este sí le tengo que salvar porque se merece. No nos merecemos la salvación. Si nos mereciéramos la salvación y Él elige al que no merece, es diferente. Ahí hubiera una injusticia, porque Dios no está actuando justo. Pero ya que la salvación y la elección no es en base a méritos ni a buenas obras que hagamos, entonces Él tiene la libertad como Dios, ¿no? De acuerdo a su santa y sabia, inescrutable, inviolable, inmutable voluntad y beneplácito, el decidir a quién y a quién no. No por obras de justicia, sino por gracia. ¿Ok? Vamos a leer un texto en Romanos 9, 17 y 18. Dice así, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo yo te levanté, para yo mostrar por medio de ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por la tierra. De manera que Él, Dios, muestra misericordia a quien Él quiere, y al que quiere, le endurece. Ahora, esto para muchos, para el arminiano, para el humanista, es difícil de entender. Y yo así, pero no entiendo. Si Dios es un Dios de amor, ¿no se supone que Él tiene que salvar a todos porque es amor? Además, es injusto. Siempre traen el tema de la injusticia, porque según ellos, Dios nos salva a todos. Es más, no solamente nos salva, sino que Él endurece para que no sean salvos. Ahora, y se rompen la cabeza y dicen, si fuera un Dios justo, bueno, al menos no los endurecería, dejaría si ellos quieren aceptarlos o no, pero es que el hombre no puede aceptar porque está muerto en delitos y pecados. O sea, dejados a nuestra naturaleza así como estamos, sí, vamos a crear nuestros dioses a nuestro capricho. Nuestro vacío espiritual va a seguir una religión, cultos, como lo demuestra la humanidad, pero no al verdadero Dios. O sea, el Dios que vamos a crear va a ser un Dios que ni se va a enojar lo que hagamos, pero el Dios verdadero fuera de nosotros, que nos creó, ahí cambia la cosa. Entonces, esa fue una razón por la cual cuando surge el cristianismo en el primer siglo bajo el Imperio Romano, recuerde que los emperadores del primer siglo crean el culto al emperador. El emperador tiene su estatua, ¿no? Se convierte en divino. Se convierte en divino, tiene su estatua, la gente lo adoraba. Ellos creían que eran Dios. Claro, uno diría, pero ¿qué clase de Dios muere? Porque tenían la idea de una resurrección. Eso es lo que pasó con Nerón. Juan lo menciona de una forma tal vez críptica en su carta a las 7 iglesias en el Asia, en el capítulo 13 y 17. Ese Dios del hombre es limitado, humano, caprichoso, impotente, no hace nada de milagros, no puede salvar, redimir, justificar, glorificar. Básicamente, al ser el producto de la imaginación del hombre, muere con el hombre. Pero el Dios de la Escritura, que está fuera del hombre, el creador del hombre, es Dios
todopoderoso, como le llaman el Shaddai, el todopoderoso. Él se revela a Moisés, se revela a su pueblo, hace pactos con su pueblo, demuestra su soberanía de esa forma. Estamos leyendo textos donde Él, antes de la creación del universo, del mundo, de la humanidad, Él mismo predetermina, preordena quiénes van a ser llamados para salvación. Solamente Él conoce. Más allá de ese número, no se sabe cuántos son, pero ya no va a haber más ni menos. Y aparte de Jesús, no hay otra forma de ser llamados, de ser justificados, adoptados, santificados, salvos, glorificados, excepto por el llamado de Dios en base a su perfecta y sola voluntad, inviolable e inmutable. Bueno, con esto vamos a terminar, hermanos. Espero que esto haya ayudado. Yo sé que hay más preguntas. Es un tema muy importante, muy extenso, ¿no? Cualquier pregunta me lo hacen saber. Entonces vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que podamos entender, Señor, en este tiempo pequeño lo que tu palabra nos dice. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén.